En 5x500 hemos hablado de muchos tipos de diversidad. Biodiversidad, diversidad de género, diversidad de ecosistemas, de climas. Y la conmemoración de los 500 años de la toma de México Tenochtitlán hace evidente otro tipo de diversidad. Una diversidad cultural que le da sentido al programa de hoy. Así que bienvenidos a 5x500, Racismo en México. México es uno de los países con mayor diversidad cultural. Tenemos un pasado muy variado en ese sentido. Un pasado y un presente muy diverso, aunque muchas veces tratamos de englobarlo en eso que llamamos lo mexicano. ¿Pero qué entendemos por eso? Bueno, yo digo que soy mexicano, aunque también tengo sangre libanesa, entonces puede resultar un poco difícil de definir. Y aunque seamos ciudadanos mexicanos por nacimiento, no necesariamente todos reconocemos como primera identidad lo mexicano. Cuando tratamos de que todos quepamos en ese concepto de lo mexicano, esta diversidad de la que hablamos se oculta, y esto se manifiesta en una desigualdad de condiciones entre comunidades culturales, donde se puede ver que una somete de varias formas a otras. Y hay que señalar que si se está hablando de esta desigualdad de condiciones es porque alguien lo hace notar, es decir, alguien lo está denunciando. Hay muchos grupos en México, los llamados pueblos originarios, que llevan estos 500 años resistiendo a ser reducidos solamente a lo mexicano. Bueno, resistiendo a un sistema que los ha oprimido por siglos. Y una de las formas en que se manifiesta esa opresión es el racismo. Todos hemos escuchado alguna vez el concepto de racismo y lo hemos visto, ejercido o padecido en nuestra colonia, en el salón de clases, en las calles, en nuestra casa. En el fútbol, en el trabajo, lo vemos en la tele y hasta lo escuchamos en la música. Sin embargo, no resulta tan fácil definirlo. No, muchas veces no somos conscientes de las formas en que ejercemos el racismo. Y peor, creemos que estamos exentos de ejercerlo solo porque lo consideramos algo negativo. Claro, por ejemplo, yo nunca discriminaría a nadie por su color de piel, pero hay otras formas de ejercer el racismo de las que no somos conscientes. Por eso, en este 5x500 trataremos de entender el concepto de racismo para poder identificarlo y entonces sí combatirlo. Así que vamos a nuestro primer punto. Razas. Entonces, Vale, ¿qué entendemos por racismo? Pues hay muchas definiciones, aunque no hay una fija. Seguramente Eureka podrá decirnos alguna. ¿Verdad, Eureka? Nada más no nos vayas a decir la de Wikipedia, esa ya la vimos. Esto es lo que encontré. Según el gobierno de la Ciudad de México, a través de su Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, el racismo es el odio, rechazo o expulsión de una persona por su raza, color de piel, origen étnico o su lengua, que le impide el goce de sus derechos humanos. Es originado por un sentimiento de superioridad de una persona sobre otra. ¿Quieres que siga leyendo? Oye, eso de la raza se usa mucho para los perros, pero se supone que el concepto de raza ya no se usa en humanos, ¿no? Según la definición de la RAE, el término raza se refiere a cada uno de los grupos en que se subdividen algunas especies biológicas y cuyos caracteres diferenciales se perpetúan por herencia. Tienes razón, Julián. Seguramente esas especies biológicas que dijo Eureka son animales domésticos, porque desde hace varios años las ciencias y las humanidades han demostrado que el término raza es insuficiente, por no decir incorrecto, para clasificar grupos humanos. ¿Y plantas? ¿No es así, Eureka? De acuerdo a mis datos, en 1905, en el Congreso Internacional de Botánica, se determinó eliminar la palabra raza como valor taxonómico. Con razón no hay razas de tulipanes, solo variedades. También encontré que en el año 2000, a través del proyecto Genoma Humano, se pudo, por primera vez en la historia, mapear la secuencia del genoma humano, y esa secuencia demostró que los seres humanos son más parecidos de lo que creen. De hecho, son iguales en un 99.9%. Lo que nos demuestra que el término raza es insuficiente para hablar de las diferencias humanas. Biológicamente somos casi idénticos. Y las diferencias que se fueron produciendo con el paso de miles de generaciones tienen relación directa con la adaptación a los diferentes entornos. Pero entonces, ¿por qué surgió el concepto de raza? Para responder esto, el día de hoy tenemos como invitado al historiador Diego Morales Esquivel, coordinador del Diplomado sobre Racismo y Xenofobia del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Racismo y Xenofobia de la UNAM. SURGE, son sus siglas.
Bienvenido, Diego. Gracias por estar con nosotros el día de hoy y para ayudarnos a resolver este tema tan controversial. Hola, Julián. Hola, Valeria. Es un gusto estar acá. Gracias por invitarme. Nuestra primera pregunta es, ¿cómo surgió y cómo se ha transformado el concepto de raza y su uso? Claro que sí, Valeria. Mira, originalmente raza surge en Europa con un origen un tanto incierto. Algunas personas lo ubican como de procedencia árabe, otras personas como de procedencia del romance en Francia. Hacia el siglo XII tiene connotaciones de pertenencia a una familia o clan, ¿no? Es decir, como un linaje. Posteriormente, hacia el siglo XIV, se refiere a estirpes de caballos, con la misma connotación de un linaje, pertenencia a un grupo de aristocracia o nobleza, ¿no? De ahí surgirá la idea de razas de caballos y de perros, ¿no? Como un grupo muy particular que ha tenido un linaje o un pedigrí, ¿no? Sin embargo, hacia el siglo XVI, que se descubre América, o que ya está descubierta, o más bien llegan los europeos a América, raza empieza a cambiarse de significado, ¿no? Empieza a significar a otro grupo humano que no sea europeo, ¿no? Particularmente inicia con los grupos indígenas, a los que se les va a considerar indios en una confusión europea. Todos ellos van a pertenecer a una raza distinta, ¿no? Una que no conocían los europeos, y que de ahí se va a ir generando otras razas, ¿no? La raza africana también va a tener una connotación a partir de que en Europa se empieza a tratar el comercio atlántico de esclavos para suplir la mano de obra indígena que había muerto por las epidemias que hubo en el Nuevo Mundo. Y hacia el siglo XVIII, con la Ilustración, empieza a adquirir unas connotaciones cada vez más biológicas, ¿no? Hay en este siglo una importante búsqueda de clasificación de todo el mundo natural, desde las piedras, de la estratigrafía, hasta el mundo botánico, el mundo animal, ¿no? Y los seres humanos empiezan a ser clasificados como un ente biológico más dentro de la diversidad del mundo. Sin embargo, es justo en el siglo XIX cuando surge el pensamiento racial en el sentido más clásico del término, ¿no? El racismo más ahora sí que más conocido, ¿no? Aquel que mide los cráneos, aquel que busca y se ensaña con las diferencias humanas para establecer no solo diferencias entre los seres humanos, sino jerarquías, ¿no? Ahí la raza es lo que decimos que se biologiza, ¿no? Adquiere características biológicas, morfológicas sobre los seres humanos que, como es un producto del pensamiento europeo, pues situará a la raza blanca o raza caucásica o raza europea en la cúspide, y a las demás razas, la americana, la asiática, la africana, o si lo veían a partir de colores, la roja, la negra, la amarilla, en una posición de subordinación o de degradación respecto a la raza blanca. Queda claro que el concepto de raza no es fijo y que su significado o valor ha cambiado con el paso de los años. Y que también ha cambiado dependiendo del conocimiento que tenemos sobre nosotros mismos como humanidad. Pero entonces, si ya vimos que no existen las razas humanas, lo lógico sería preguntarnos ¿en qué se sustenta el racismo? Claro, que por cierto seguimos sin poder definir. Pero veamos si podemos construir una definición en nuestro punto número 2. Construyendo una definición de racismo. No existe una sola definición de racismo porque es un concepto dinámico, es decir, su significado cambia dependiendo de quién lo use, y eso tiene un dónde y un cuándo. Bueno, esto significa que hay muchos tipos de racismo o que han habido muchos tipos de racismo. Justamente, cada racismo tiene su propia historia y es diferente en cada sociedad, pero eso no es tan sencillo de comprender. Regresemos con nuestro invitado para ver qué nos puede explicar. Diego, ¿el concepto de racismo ha sido el mismo para todas las sociedades? No, pues ha tenido transformaciones en el tiempo, pero también en las geografías, ¿no? En cada sociedad el racismo, como es muy maleable, pues se incrusta en ciertos referentes, en ciertas prácticas y relaciones de poder y en ciertas instituciones, y sí lo va modificando, ¿no? Sin embargo, sí podríamos encontrar como una línea general del racismo, que es encontrar en la diversidad humana, en la diversidad biocultural humana, no solo diferencias esenciales e insalvables, sino jerarquías, ¿no? Es decir, posicionar estas diferencias
para beneficiar a cierto grupo en cierto contexto, en contra o para subordinar a los demás grupos, ¿no? También en cierto contexto. Pues ya vimos que definir racismo es más difícil de lo que parece, pero ni modo que nos quedemos con la duda, ¿vale? Bueno, de todas las definiciones que hemos visto y que nos dijo nuestro invitado, creo que podemos sacar algunos puntos para construir una definición. Bueno, pues de lo primero que me viene a la mente es sobre este término de que tenemos diferencias supuestamente biológicas y esto, según, hace que unos sean superiores a otros y así se justifica el maltrato que ejercen entre ellos. Y ese maltrato puede ser violencia muy visible, como la violencia física, pero también se ejerce por mecanismos sutiles como invisibilizar, negar u omitir la existencia de culturas, tradiciones o personas. Un ejemplo de invisibilizar es lo que sucede con la llamada población afrodescendiente. Muchas veces creemos que ese es un problema de otros países como Estados Unidos y que en México no existe población afrodescendiente. Sí, de hecho, después de más de 2 siglos de que México se conformó como nación, apenas en el pasado censo poblacional los incluyeron. También podemos ver que el racismo se lleva a cabo siempre bajo una desigualdad de condiciones y generalmente quien lo ejerce goza de ciertos privilegios. Y ya vimos con nuestro invitado que el concepto tiene historicidad, es decir, no tiene un pasado común y por lo tanto podría hablarse de racismos, en plural. Pero aquí hay algo de lo que no hemos hablado y es lo de ser racista sin siquiera darnos cuenta. Así que vamos al punto número 3 para hablar de esto. Racismo inconsciente. El verdadero problema del racismo, como lo mencionaste, es que muchas veces lo ejercemos sin darnos cuenta. Sí, vale. Por fortuna, conozco poca gente que diga que está bien discriminar a la gente por su color de piel o que está bien usar la palabra indio como insulto. Bueno, de hecho yo he tenido discusiones por ese tema con varias personas. Ay, te entiendo. Pero muchas veces no nos detenemos a reflexionar en que muchas de nuestras acciones sí pueden ser inconscientemente racistas. ¿Ah, sí? ¿Cómo a qué acciones te refieres? Como cuando usamos ciertas expresiones como refranes o hasta chistes. Sí, de hecho últimamente he visto varios memes sobre eso. Y estoy segura de que en este momento todos podemos pensar en un refrán o chiste racista. O en algún meme o hasta en alguna noticia. Todos estos ejemplos se basan en estereotipos y uno de los principales mecanismos del racismo es la homogeneización, es decir, cuando generalizamos elementos de un grupo social convirtiéndolos en estereotipos. ¿Pero qué son los estereotipos? Estereotipos. Conjunto de creencias compartidas socialmente sobre las características de una persona o un grupo de personas que suelen exagerar un rasgo que se cree que tiene un determinado grupo. Y muchos programas supuestamente cómicos utilizan estos estereotipos para hacer reír. Y lo cierto es que esos estereotipos, lejos de reconocer alguna diversidad, contribuyen de manera directa a la ignorancia sobre esa diversidad. Por ejemplo, los concursos de belleza, que son otra forma de homogeneizar, en este caso, la estética femenina, casi siempre bajo un mismo patrón estético que es estatura mayor 1,80, curvas pronunciadas, cinturita diminuta. Tienes razón, Vale. La moda, la televisión, el cine y hasta la música han sido plataformas donde el racismo está presente de maneras más o menos evidentes. Y otro ejemplo de esta homogeneización es el uso de la categoría indígena, que al usarla estamos echando al mismo costal a 364 grupos diferentes con su lengua diferente y que tienen una palabra en esa lengua para autodenominarse, la cual no es indígena ni una traducción de esa palabra. Por eso es importante reforzar la idea de que omitir, negar o invisibilizar a una persona, grupo o práctica cultural son formas de racismo, pero muchas veces no vemos eso porque no nos afecta. Bueno, ¿qué tal si para que esto último quede más claro, vamos a preguntarle a nuestro especialista algo que ha sido un tema recurrente en discusiones sobre racismo? Diego, ¿existe el racismo inverso? Julián, no existe el racismo inverso. Ese sí es una respuesta un tanto sencilla. La respuesta es un rotundo no. ¿Por qué? Porque para que hubiera un racismo inverso tendrían que darse las condiciones de que en un contexto las estructuras globales de poder sean ajenas, no incidan directamente como han incidido por siglos en la conformación de sociedades, ¿no? Incluso pensando en algún país africano en el cual pudiera hablarse de un acto racista hacia una persona europea, en términos generales, por ser un país de raigambre colonial, seguiría habiendo un beneficio a la persona o un cierto privilegio a la persona que fue víctima de este acto de violencia,
pero no podríamos pensar que es un racismo inverso porque no se están volteando las estructuras y no se está perfilando políticamente, socialmente, legislativamente a una población blanca o se le está despojando para beneficiar a una población que antes ha sido vulnerabilizada como una raza inferior. Otra forma o manifestación del racismo se da en la educación. Si bien la educación es una herramienta importante para la emancipación, también ha sido un vehículo para transmitir estereotipos y, peor aún, reforzarlos en tradiciones. Y así como ha traído prosperidad, la educación ha sido también una plataforma por la cual el racismo se ha incrustado en nuestra identidad nacional y ha repercutido en la negación de nuestra diversidad. Diego, ¿qué papel ha tenido la educación en el tema del racismo en México? Uy, vale, esa es la pregunta del millón, ¿no? Porque, pues bueno, la escuela o la educación escolar tiene esta gran paradoja de que puede ser simultáneamente a la vez un espacio de emancipación y también un espacio de disciplina, ¿no? Y en México, al menos, la educación escolar ha servido más hacia un espacio disciplinario y en él, pues, ha permitido la reproducción del racismo, quizás no de una manera incentivante hacia el odio o a la intolerancia, sino a partir de ciertos ritos, de ciertas narrativas, ¿no? Particularmente en la historia patria, el civismo, se defiende todavía hasta nuestros días la ideología del mestizaje, ¿no? Y esta ideología del mestizaje, que consideramos que es una ideología racista, parte de la idea de que los mexicanos vienen solo de dos raíces, ¿no? La raíz española y la raíz indígena, y que el pueblo mexicano es producto de la mezcla, ¿no? Es decir, que todos somos mestizos y mestizas, y al reforzar esta idea a partir de las escuelas, pues muchas generaciones, incluida la mía, incluida personas más grandes, pero también todavía jóvenes que están acudiendo a la SEP hoy, bueno, a la educación básica, se nutren en esta idea de que para ser mexicano hay que hablar español, hay que considerarse mestizo, hay que ser una persona urbana, y esto históricamente ha negado muchas otras formas de ser mexicanos, ¿no? No solamente, que principalmente a los distintos pueblos indígenas, los ñañú, los huirrarritari, los ayuk, también a los pueblos afrodescendientes, pero también a muchas otras poblaciones que han llegado como personas inmigrantes, ¿no? Chinos, libaneses, japoneses, estadounidenses incluso, y bueno, también otras personas de origen africano han sido negadas de pertenecer a la nación mexicana, y en ese sentido es que la educación, a partir de la narrativa que tiene de la historia y los rituales cívicos que hace, refuerza esta idea de que solo hay una forma de ser mexicano. Ese ha sido el papel central de la educación en la reproducción y el sostenimiento del racismo en México. En nuestro país, la enseñanza de una lengua oficial en la educación básica, el español, ha tenido el efecto de aniquilar a otras lenguas. Claro, al imponer su aprendizaje como un elemento fundamental de la ciudadanía mexicana. Pero si esto sucede con la lengua, que es nuestro principal canal de comunicación, ¿qué sucede entonces con la historia que contamos? Antes de buscar la respuesta a esa pregunta, es momento de irnos a un breve corte. Mientras tanto, déjenos sus opiniones sobre este tema en las redes sociales. En un momento regresamos. Estamos de regreso en este 5x500, Racismo en México. Y después de lo que hemos visto sobre educación, valdría la pena preguntarnos si la historia nacional que contamos es racista. ¿Es el racismo parte de nuestra identidad nacional? Pues ya dijimos que muchas veces pensamos que no ejercemos el racismo tan solo por el hecho de considerarlo como algo negativo, pero la historia de nuestro país parece excusarnos por definición. A ver, ¿cómo está eso? Pues sí, la historia nos dice que nuestra nación es mestiza, la orgullosa mezcla entre nuestro pasado prehispánico y colonial. Tienes razón, como si ya estuviera solucionado el asunto de nuestra identidad. Pero eso no siempre es congruente, porque presumimos ese pasado mesoamericano cuando nos definimos como mexicanos en el extranjero, pero invisibilizamos y reprimimos sus manifestaciones en el presente si no se alinean con lo mestizo. Entonces necesitamos que nuestro especialista nos aclare algo. Diego, ¿cómo es que surge la idea del mestizo como parte de nuestra identidad nacional y cuáles son las consecuencias de eso?
Ok, surge en el siglo XIX, surge en un contexto en el cual el Estado mexicano todavía no logra imponerse ante otras instituciones, particularmente la Iglesia y el Ejército, y los liberales se dan cuenta que México pues está muy lejos de tener algo unificado, ¿no? Entonces empiezan a hacer una elaboración en la cual el mestizo se vuelve un sujeto político protagónico en el cual se va a encarnar los deseos de libertad de la patria, ¿no? Por así decirlos, ¿no? Pero cuando viene la revolución va a haber una reconstrucción de este estado al cual la idea del mestizaje se le va a incorporar como razón de estado, ¿no? De ahí que la SEP tenga también esta labor civilizatoria, estas misiones culturales para homogeneizar a la población mexicana en una sola cultura y también en una sola raza, ¿no? Y bueno, ¿qué consecuencias tiene? Pues hasta la fecha sigue habiendo una desigualdad estructural hacia las poblaciones que han sido consideradas como no mestizas. Entonces las consecuencias son considerar que los pueblos indígenas y sus territorios y sus costumbres tienen que transformarse para poder pertenecer a México y así poder defender sus propiedades intelectuales, territoriales y de derechos. Entonces no basta con decir que somos diversos, hay que reconocer esa diversidad y conocerla bien, no a través de información errónea y estereotipada. Y hay que repensar si esa idea de lo mexicano mestizo nos describe o más bien nos generaliza. La necesidad de reconocernos diversos e iguales. Es muy importante reconocernos diversos, pero hay que tener cuidado porque incluso el racismo parte del reconocimiento de una diversidad de culturas. Claro, el problema viene cuando establecemos jerarquías entre las culturas, es decir, cuando decimos que unas son superiores a otras. De hecho, existen muchos lugares desde los que se opina sobre este tema, aunque muchas veces no parece ser muy claro quién y desde dónde se puede opinar sobre racismos. Tienes razón, Julián. Es importante entender y asumir la postura desde la cual se está enunciando una opinión al respecto. De hecho, desde la cual se está llevando a cabo cualquiera de nuestras acciones. Y la verdad es que eso no es algo sencillo. No. Diego, ¿quién y desde dónde puede hablar sobre racismo? Bueno, vale, ahora que ha habido muchos movimientos que han intentado poner este tema en la mesa, pues nos damos cuenta que México está hablando ya de racismo, ¿no? Hace 10 años casi nadie hablaba y hoy todos y todas podemos hablar desde nuestras experiencias, desde lo que sucede en otros lugares, pero también lo que ocurre en nuestras comunidades, ¿no? Y en ese sentido también sería bueno escuchar otros testimonios, otras experiencias, para también entender que el racismo afecta a cada persona de formas distintas, ¿no? Sí sería importante que demos nuestra opinión a partir de fundamentos, ¿no? No nada más a partir de opiniones, porque también pueden salirse a veces muchos prejuicios y porque también podemos entender cómo algunas personas nos hemos visto beneficiados por el racismo, ¿no? Entonces también hay que hacer esta lucha por reflexionar y cuestionar cómo el racismo nos ha situado en diferentes posiciones. Y a partir de esa conciencia creo que sí se puede hacer una buena reflexión y sí se puede aportar al debate. ¿Y qué nos corresponde hacer? Bueno, Julián, creo que nos corresponde, primero que nada, sí, cuestionarnos, ¿no? Cómo nos hemos visto afectados o privilegiados por el racismo y la forma en la que opera en México. Después creo que sería bueno visibilizarlo y hablarlo, es decir, nombrarlo, poder ponerle nombre de que esto es racismo y también denunciarlo, ¿no? No quedarse callado o callada ante situaciones claramente racistas, los chistes, los comentarios, esas opiniones infundadas que de vez en cuando familiares sacan, pues poder decir, ¿sabes qué? Eso es racista y además de racista es falso, ¿no? Y por último, pues organizarse, ¿no? O sea, empezar a construir grupos de discusión, empezar a apoyar a ciertas colectivos que han empezado a hacer la labor de posicionar este tema en la mesa y brindar apoyo a las personas que se han visto afectadas negativamente por el racismo. No tenemos que salir de México para buscar elementos racistas en la cultura y las artes. A continuación les presentamos el 5x5 del racismo en la cultura mexicana, porque esas cosas también se tienen que decir. Racismo y cultura.
Hablando de estereotipos, uno de los más lamentables que ha reproducido y fomentado la televisión nacional es sin duda el de la India María. Por supuesto, el personaje que representa la actriz María Elena Velasco generaliza a los pueblos que han mantenido una identidad desde antes de la llegada de los españoles en un estereotipo con una forma de hablar y una manera de ser que es ingenua pero astuta, oprimida pero graciosa, sumisa pero tierna, mexicana pero indígena. La fórmula del estereotipo también lo vimos en la película Tizoc del director Ismael Rodríguez, donde el personaje principal, Tizoc, es una persona sumisa, ignorante e inferior. O en Maclovia, de Emilio Fernández, donde idealizan la imagen del buen indígena, pero interpretada por actrices no indígenas como María Félix, que interpreta una mujer tarasca. Y también en la actualidad podemos ver que se siguen reproduciendo estos estereotipos. Por ejemplo, recuerdo películas como Amarte duele, Nosotros los nobles, Amores perros e incluso series como Guerra de vecinos, donde las personas morenas son los que interpretan a los papeles de pobres, que son mal hablados, sin educación e incluso son los malos y en los que no se puede confiar. Y la música también está llena de mensajes que ahora podemos ver como racistas y que antes quizá ignoramos o hasta nos parecieron graciosos. ¿Cuántos de nosotros no crecimos con música de Cricri? Pues a mí me gustaba mucho. Siempre tuvo un mensaje de no violencia y era un mensaje particularmente importante en un periodo en el que el mundo se enfrentaba a varias guerras. Pues sí, pero Tete no se preocupaba por eso mientras estaba en el balcón esperando galán porque pues, solo pasaban morenos y uno que otro gandul. Otro caso es el de los deportes, que hay países que tienen fama de ganar en ciertas ramas y creemos que su éxito se debe a cuestiones genéticas en vez de pensar que esas naciones tienen una gran escuela en la práctica de esos deportes. También podemos hablar de lo buenos que son los músicos venezolanos, por ejemplo, y eso no tiene que ver con la genética, sino con su gran sistema de enseñanza. Lo mismo que sucede aquí en México con la población ayuk. Como ven, es importante ampliar nuestros argumentos y nuestras formas de explicarnos las cosas. Para eso sirve saber informarnos. Lamentablemente estamos llegando al final de este programa, pero no podemos despedirnos sin antes conocer a nuestro invitado un poco más. ¿Cuál es la cualidad que más aprecias en una persona? Su sentido del humor. ¿Y cuál es la que más detestas? La arrogancia o la pedantería. ¿Cuál es tu álbum de música favorito? Yo me atrevería a pensar que el New Morning de Bob Dylan. ¿Nos podrías decir una serie o una película favorita? Bueno, de series está South Park y Community, y de películas yo creo que Monty Python y el Santo Grial. ¿Y cuál es tu mayor temor? Padecer Alzheimer. Agradecemos a nuestro invitado por habernos acompañado el día de hoy. Sí, muchas gracias, Diego, por haber estado con nosotros en este 5x500. Encantado, Valeria y Julián. Muchas gracias a ustedes. A lo largo de este programa hemos visto que hay muchas formas de abordar el tema de racismo y muchos enfoques, tantos como personas que lo piensan, aunque no intentamos abordarlos todos en este tema. Sería imposible, pero esperamos al menos haber contribuido con una discusión que está en cambio constante y que seguirá en constante transformación. Es importante entender desde dónde estamos enunciando nuestra postura ante el racismo. Evidentemente no va a ser una postura positiva, pero es importante reconocer las acciones mediante las cuales lo ejercemos, muchas veces de manera inconsciente. O mejor dicho, normalizada. Esperamos que este programa contribuya a repensar que existe una diversidad cultural y que no siempre tenemos las herramientas para reconocerla, pero podemos y debemos trabajar en ellas. Aquí tienes más información. Encontré una lista de plataformas en las que se pueden abordar discusiones desde diferentes enfoques sobre el tema del racismo en México. Eso es todo por hoy. No olviden seguirnos en redes sociales y nos vemos la próxima semana en un nuevo 5x500. ¡Hasta la próxima!